Bueno, muy buenas noches, bienvenido al segundo programa de San Nicolás Debate. Un gusto que nos estén acompañando y esta noche con una invitada muy especial. Buenas noches, Agus, bienvenida a San Nicolás Debate, gracias por acompañar. Gracias, Walta, buenas noches a todos. Qué lindo estar de vuelta en este nuevo año, ¿no? Así es. Comienza un ciclo siempre nuevo. ¿Cuántos años? 28. Uf. Siempre se renueva la temporada número 28, pero lo más interesante me parece que es la propuesta periodística de la noche, porque sí, claro, siempre en este mix entre lo nacional, las cuestiones locales, los debates y la información, se circunscribe el programa. Y en el primer bloque del programa nos va a estar acompañando el analista internacional Luis Rosales. Con él vamos a estar hablando de todo, ¿eh? Siempre muy interesante, Luis. Siempre muy interesante, mucho aporte, una visión del mundo y sobre todo de lo que está pasando, en Rusia y Ucrania, ¿no? Sí. Y sobre todo una visión. Bueno, vamos a tratar de plantearlo de una visión, ¿no? Más desde el punto de vista de Europa del Este y salirnos un poco desde nuestra posición, ¿no? Así es. Y en el segundo bloque, los invitados que de alguna manera van a dar el marco para la interacción son el doctor Orlando Lito de la Fundación Libremente y también Sebastián Arias, que estuvieron en la Federación el sábado en una charla que también compartimos, planteando un poco los ejes del socialismo y del liberalismo. Sí, muy interesante. Vamos a bajarle una cuestión un poco de la actualidad, un poco cómo se refresca y cómo de alguna manera esto tiene un correlato en la práctica y sobre todo la incorporación de nuevas figuras en la política, la participación de los jóvenes. Creo que va a ser una interesante Está bueno para saber de dónde venimos, para siempre saber a dónde vamos, ¿no? Lo decimos un montón de veces. Tal cual. Y en el tercer bloque del programa, el economista Carlos Melconian, esto en el marco de la entrevista que le hicimos en Expo Agro. Como lo ve, el programa planteado, interesante, diverso, heterogéneo para acompañar hasta las 21 horas. Ya comienza San Nicolás Debate. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En Banca Empresas Macro queremos que tus agronegocios logren su mejor producción. Convenios para compras de insumos, financiación, descuento de cheques, atención personalizada. Además, podés pagar con granos con las mejores condiciones. Macro, cerca, siempre. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, vamos a la entrevista con el analista internacional porque nos interesa un poco todo lo que tiene que ver con el trasfondo de lo que se está viviendo en términos bélicos, pero también de la nueva reconfiguración del mundo. Así que buenas noches, Luis Rosales, bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto estar con ustedes, que a través de ustedes con todos los nicoleños y área de influencia. Hola Luis, Agustina Henrich lo saluda, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Bien. Luis, bueno, nos interesa más que nada tratar de salirnos un poco de la mirada nuestra de Occidente, ¿no? Que está tan marcada por nuestra historia, y tratar de comprender Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, tiene 9 usos horarios, para que la gente se dé una idea de lo grande que es, ¿no? Y en un principio, me parece que el primer tiempo del gobierno de Putin, todo era como un poco más calmo e incluso logró poner a Rusia un poco de nuevo en el mapa internacional, aún sin tanto aval de la Unión Europea. Pero en los últimos años fue dando como una especie de viraje, ¿no? Bueno, efectivamente, pero hay que entender la profundidad de Rusia. Rusia, un país enorme, como decís vos, el más grande de la Tierra, bastante despoblado para esa enormidad, 140 millones de habitantes, en casi 20 millones de kilómetros cuadrados o más, 22 millones de kilómetros creo. 18 millones, 22 tenía la Unión Soviética. Claro. Una locura, ¿no? Sí. Una locura enorme. Pensar que la Argentina
que es muy grande, tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados. Es decir, no sé, casi 6 veces la Argentina, una cosa así, o más. Y es un país que siempre sintió, por alguna extraña, por una razón muy profunda, unas convicciones muy profundas, que ciertas tendencias o caminos que decidían, generalmente importados, no eran originarios de Rusia, lo incorporaban y ellos se transformaban en los abanderados del mundo de eso. Mira, yo te voy contando. Cuando abrazan la fe cristiana, sí, estos pueblos que no eran cristianos originariamente, obviamente, se transforman en los más ortodoxos del cristianismo. Tanto es así que ellos sienten que Moscú es la tercera Roma. Después de la Roma donde está el Papa, sí, la Roma de Oriente, que es Constantinopla, cae en manos de los turcos, de los musulmanes, y ellos sienten que el cristianismo se muda en su epicentro a Moscú. El patriarca de Moscú se siente el centro del cristianismo, más que el Papa, inclusive. Después, en algún momento de la historia, a través de Pedro el Grande, Catalina la Grande, deciden transformarse en europeos, en europeizarse, porque se sentían muy asiáticos y algo salvajes para los cánones de la época, y se vuelven ultra europeos. Basta revisar el ballet, el teatro, la música, es decir, en todas las disciplinas súper civilizadas de aquella época europeas, los rusos empiezan a empatar o a sobrepasar a alemanes, austríacos, franceses, ni que hablar de escandinavos. Después, en el 17, incorporan el marxismo-leninismo, sí, como ideología central, y se transforman en el faro del mundo del marxismo, es decir, el polo contradictorio al liberalismo capitalista de Europa y de Estados Unidos, y la Guerra Fría. Es decir, ellos siempre, tal vez muchas veces, con un esfuerzo superior a las fuerzas que tienen, a lo que pueden hacer, se transforman en el epicentro mundial de lo que abrazan. Sí. Tienen entonces ahora, todo lo que hace Putin tiene un poco que ver con eso. Él siente que es el abanderado de la ortodoxia de Occidente, que Occidente es decadente, que Europa ha perdido su rumbo, y que él, además de recuperar las glorias y la grandeza perdida de Rusia, tiene esa otra misión, que es la de salvar a toda una civilización. Eso sienten un poco ellos. Entonces es muy difícil que razonemos con criterios de estás invadiendo un país, cuidado. Es difícil porque tienen otras categorías de pensamiento, como mucho más de largo plazo, históricas, grandiosas. Y ahí se sube Putin, que es un autócrata. Un autócrata que quiere además conseguir beneficios para su propio gobierno, consolidar más el poder interno, etcétera, etcétera. Luis, te quiero preguntar, porque indudablemente el carácter, el perfil de Putin, como bien lo describís, autócrata, mesiánico, con esta ofensiva y con esta invasión, digamos, todo lo que tiene que ver con las sanciones, tanto de Estados Unidos como del resto de Europa, finalmente parecen muy fuertes, pero digo, ¿cuándo sentís que los efectos van a materializarse de alguna manera? ¿O crees que Putin tiene resto como para bancar esta guerra, pensando en algún guiño con China, desde lo financiero tal vez? Bueno, Putin se preparó mucho para esta guerra. Se preparó mucho desde todos los puntos de vista, incluyendo lo económico, lo financiero, te diría. Él se preparó mucho para esta guerra y claramente está como resistiendo en ese sentido. Ahora, hay tres supuestos en los que Putin se equivocó, o por lo menos tuvo un error de cálculo. El primero, que las Fuerzas Armadas ucranianas no iban a resistir con las fuerzas que están resistiendo. Sí. Él creyó que iba a ser mucho más fácil desde lo militar. Y más corto en tiempo. Más corto. Lo segundo, que el pueblo ucraniano
sobre todo del oeste de Ucrania, es decir, del este de Ucrania, es decir, las zonas más cercanas a Rusia y rusoparlantes, que hablan ruso, los iban a recibir a los soldados rusos como salvadores que venían a liberarlos de un gobierno nazi y fascista, como el gobierno que ellos dicen, que los rusos creen que tienen los ucranianos. No pasó. El segundo supuesto, equivocado. Y el tercer supuesto era que Occidente no iba a reaccionar de la misma manera, tan contundentemente y en forma unificada. Eso tampoco sucedió. Occidente reaccionó bastante bien para la división habitual de Occidente. Sí. Y ahí está la respuesta a lo tuyo, es decir, se están aplicando sanciones dolorosas para Rusia que seguramente habrán resultado. Lo que no se entiende muy bien, lo que no se puede medir es, porque son planos diferentes, por un lado una ofensiva militar y la contraofensiva es en otro plano, en lo económico. Eso es difícil de merituar, ¿no? Si los tiempos, si las oportunidades de esas sanciones, si la oportunidad de esas sanciones es la adecuada como para detener la ofensiva militar. Y en cuanto al rol de Estados Unidos, porque he oído algunos dirigentes políticos, ya te vas a dar cuenta a quién me refiero puntualmente, pero que hablan del rol de Biden y de como una especie de estado más pasivo de Estados Unidos, que le permitió también, eso le dio un poco de lugar a Putin para ganarlo, ¿no? Porque querramos o no, vivíamos en un mundo bipolar en donde Rusia y Estados Unidos siempre se pelearon por el mismo lugar. Bueno, hay algo de real en esto que vos decís, porque siempre Estados Unidos alterna entre palomas y halcones, que ahora gobiernan las palomas, ¿no? Sí. Claramente. Ahora, el halcón anterior, es decir, Trump, tampoco fue un halcón como Bush, que emprendía guerras por el mundo entero, no. Era un halcón en cuanto a dureza, pero muy concentrado en esa otra tendencia que tiene cada tanto Estados Unidos, que es decir, no me involucro en el mundo. Sí. No me voy a estar metiendo con lugares que no saben ni cómo nos llamamos, ni los entendemos, nos repudian, gastamos un montón de plata, sacrificamos soldados, armas y después no lo agradecen, no saben nada. Hay una tendencia norteamericana a concentrarse en ellos mismos. Sí. Y Trump un poco eso. Pero bueno, Biden es una paloma, entonces algo de eso hay, lo que vos decís. Y por otro lado está lo que se usa para la política interna norteamericana. Hay elecciones este año y no hay, digamos, mejor ataque para un presidente que quiere mantenerse en el poder y conservar legisladores y en las cámaras, que mostrarlo como un debilucho, como un mal comandante en jefe. En los Estados Unidos se ganan elecciones siendo un buen comandante en jefe de las fuerzas del mundo libre o de los Estados Unidos, de la libertad, con todas esas connotaciones que los norteamericanos le ponen a cualquier acción de su ejército fuera de los Estados Unidos. Luis, te quiero preguntar, y viniendo un poco al plano de la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, como en gran parte de los temas, ha ido y ha venido un poco, se puede explicar en el marco de la heterogeneidad que tiene la coalición de gobierno y las diferencias hoy en día ya muy marcadas, pero me refiero a lo que tiene que ver con la dureza, si se quiere, o de alguna manera la condena, digo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte del canciller Cafiero de la invasión rusa a Ucrania. Si vos crees que en este tema, o en la mayoría de los temas, ¿qué es lo que prima en la política exterior del gobierno? ¿Tiene que ver con la ideología? ¿Tiene que ver de alguna manera con determinados lazos políticos por formar parte del Grupo Puebla? Digo, ¿para dónde va la política exterior argentina? Es difícil de precisar porque hay un poco de todo lo que vos decís. A ver, por un lado hay una tendencia generalizada de la Argentina, no es solo privativa de este gobierno, a subestimar lo exterior. No hay demasiada, como no somos un actor relevante a nivel internacional o central, no hay tanta repercusión adentro, en los
política argentina de lo que hagamos afuera. Entonces no se mide, no se estudia demasiado eso, por un lado. Entonces es como la variable de ajuste muchas veces. Para quedar bien con Cristina, que mejor hacer una declaración pro Venezuela que después tiene consecuencias, pero que no son tan costosas desde un punto de vista distinto fuera si fuéramos uno de los países centrales, europeos o los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un tema. A Fernández le ha convenido a veces, me parece, tal vez sin estar tan convencido, no lo sé, mandar señales en política exterior, porque esas producen cierta algarabía en los sectores más extremistas del gobierno, cuando querían estar bien, ahora que están peleados, no sé. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado hay ideología, sí, claro. Van a saber cuál es la del presidente Fernández, porque ha dado muestras de tener bastante amplitud en comentarios y análisis de diferentes temas, incluyendo el tema internacional, respecto cuando él era un gran crítico de Cristina, etcétera, etcétera. Entonces, van a saber, pero hay ideología sin duda. Nos gobierna un gobierno populista, de centro izquierda, o en parte por lo menos, con bastante inclinación hacia esas posturas. Después seguramente hay una trama de intereses que no conocemos del todo, de ciertos compromisos con Putin, de la propia señora Kirchner, o indirectamente a través de Venezuela o Bolivia, que también deben tallar. Y debe ser una mezcla de todo eso. Y como te digo, este gobierno es uno de los más exagerados en esa tendencia para nada positiva de la Argentina de subestimar lo exterior, el plano de la política exterior, y subordinarlo por completo a los temas internos de la Argentina, ¿no? Luis, se nos fue el tiempo. Te queremos agradecer mucho la presencia en San Nicolás Debate y tu visión. No, al contrario, un gran gusto haber estado con ustedes y nuevamente un gran saludo a todos los nicoleños. Chao, Luis, un placer. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Matafuegos Mat Service. Servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo. Prueba hidráulica de mangueras de incendio. Amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo, www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, ya están con nosotros los invitados de alguna manera del debate de la noche, Agus, que por un lado el presidente de la Fundación Libremente, el doctor Orlando Lita. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Agustina, buenas noches, Baltasar, a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Y bueno, y por el otro lado, el licenciado Sebastián Arias, también gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, como siempre, por tener la deferencia de invitarme. Bueno, así planteado, vamos a tener de alguna manera un intercambio de opiniones, de pensamientos. Nos interesa enriquecer con el programa este tipo de cuestiones, siempre desde el punto de vista de las visiones. Y bueno, claramente esto viene en el marco de lo que fue la charla que se dio el día sábado acá en la Federación, donde han expuesto ambos expositores, ¿no? Uno con una visión de qué es el socialismo, el licenciado Arias, y el doctor Lita, qué es ser liberal. Bueno, para la gente que no estuvo, queremos de alguna manera replicar esta cuestión y sobre todo poner de manifiesto esa cuestión
en tiempos donde, bueno, las ideologías para algunos han muerto, para otros no, pero nunca se deja de hablar de ellas. En ese marco, Sebastián, el socialismo del siglo XXI que hace tiempo recordaba de alguna erigía Chávez y Maduro y diferentes gobiernos a lo largo de América Latina, ¿cómo se llega al siglo XXI con una mirada del socialismo? Bueno, el socialismo tuvo en este siglo XXI necesariamente que intentar reconvertirse, ¿no? Venía de lo que fue el gran fracaso de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Esa implosión que se genera a principios de la década de los 90 con el colapso de las políticas aperturistas de Mikhail Gorbachev, ¿no es cierto?, lo que fueron la Glasnost y la Perestroika, y eso impactó a todo el bloque y de alguna manera también al pensamiento que era más afín, es decir, si bien los países detrás de la cortina de hierro eran de corte comunista, que es una de las innumerables variables que tiene el socialismo, digamos, todos los primos de alguna forma fueron arrastrados por este mundo que se pensaba unipolar, ¿no? Recuerdo que en esos años de formación estaba muy en boga una frase de un politólogo norteamericano que se llama Francis Fukuyama, ¿cierto?, que hacía referencia al fin de la historia, ¿no? El fin de la historia en el sentido de que estas confrontaciones, ¿no es cierto?, de luchas de clases y demás que proponía el marxismo como motor de la historia precisamente caía. Entonces, bueno, a principios de los 2000, en el año 99 llega Chávez al poder en Venezuela, empieza a revitalizarse eso que se planteaba como el socialismo del siglo XXI y que la verdad es que todavía cuesta mucho encasillarlo, ¿no? Porque terminó derivando, a mi criterio, en un régimen más bien de corte populista, ¿no es cierto?, basado en un fuerte gasto, producto de las enormes riquezas petroleras que tenía, y tenemos que decirlo en estos términos, ¿no?, lamentablemente tenía la República de Venezuela, derivando en una dictadura, ¿no es cierto?, manejada o influida por el imperialismo comunista de La Habana, y que durante los años luego, con su famosa chequera, la chequera de Chávez, ¿no es cierto?, asistía a gobiernos latinoamericanos, los petrodólares, ¿no?, que asistieron a gran parte de gobiernos latinoamericanos que estaban en problemas, ¿no es cierto?, entre ellos el nuestro, el argentino. Recordemos que Néstor Kirchner se desendeudó del Fondo Monetario Internacional e inmediatamente se endeuda con la República de Venezuela a tasas muy superiores, pero bueno, eso dejémoslo de lado, pero no era gratuito. Había que adherir a cierto programa de corte antiimperialista. Eso de alguna manera, en lo que fue en términos reales. En términos discursivos, bueno, volvemos a las venas abiertas de América Latina, volvemos a la teoría de la dependencia, digamos, volvemos a una especie de esquema que ellos son ricos, nosotros somos pobres porque ellos nos explotan, digamos, a los términos relativos de intercambio, a refritar un montón de teorías que de alguna manera habían estado superadas por los países latinoamericanos que habían logrado un grado de desarrollo económico importante. El caso de Chile es paradigmático, si bien gran parte del mismo se hizo bajo la dura bota de Augusto Pinochet, pero en términos económicos las reformas estructurales permitieron un crecimiento y una reducción de la pobreza muy importante en ese país, y lo mismo estaba pasando en Brasil, ¿no? Con las reformas de los 90, ¿no?, que luego terminaron en Lula, pero nunca se alejaron demasiado de ese esquema. Entonces, en los discursivos volvemos a este principio de cesarismo, digamos, de izquierda, buscar una democracia plebiscitaria, digamos, la relación directa entre el líder y la masa, tratando de avasallar lo que son las instituciones republicanas, como lo denomina el marxismo, ¿no?, la democracia liberal burguesa, ¿no? Ellos no reconocen la validez de la pluralidad de partidos políticos a la hora de intermediar, ¿no?, sino que hay un solo partido que encarna la vanguardia de alguna manera y que es el intérprete, y quien conduce el partido conduce el Estado, ¿no?, en una visión clásica del marxismo. Entonces el socialismo del siglo XXI quedó empantanado ahí, ¿no?, y fue, yo creo, más una tragedia para América Latina que una alternativa. A Venezuela tiene el triste récord de ser
el país latinoamericano con el mayor éxodo, ¿no?, en el siglo XX y lo que va del XXI. Bien. Sí, que esto que está diciendo Sebastián, que comparto, hubo un filósofo que influyó notoriamente en el cambio del socialismo para penetrar en el poder del Estado o en los sistemas políticos, que fue Antonio Gramsci. Porque Gramsci es el que dice la batalla debe ser cultural. Y es penetrando en el sistema educativo, en los claustros universitarios, y fue algo que lograron. Porque basta ver las currículas en Latinoamérica, de cómo se manejan los sistemas educativos, y realmente hay una penetración, vamos, no sé, neomarxista, como se la quiera llamar, neosocialismo, pero socialista al fin. Pero fue Antonio Gramsci el que tuvo esa gran habilidad, no por las armas, sino a través del sistema educativo. Bueno, fue una habilidad del socialismo, que los liberales todavía no lograron contrarrestar como corresponde, porque como hablábamos en la charla que dimos, en el taller que dimos el sábado, el liberal se centró mucho en la economía. El liberal, su discurso siempre es muy economicista y hay veces muy académico. Entonces parece que es para determinadas élites. Yo creo que, bueno, ahí hay una confusión o un error grande de los líderes liberales, los líderes políticos liberales, que no retoman de cómo nació el liberalismo a través de la historia universal. Hoy los derechos humanos pasan a ser bandera de la izquierda cuando realmente fueron los liberales los que empezaron a instaurar las ideas de los derechos humanos en la historia universal. Son banderas que el liberalismo debe recuperar, y lo debe recuperar culturalmente, y no siendo tan academicistas, tan economicistas, porque el valor central en el cual se basa el liberalismo es la libertad, y hay mucho para hablar sobre la libertad, no solamente sobre la libertad económica. Bueno, los seres humanos, como vos decís, muchas veces somos bipolares, ¿no? Vamos de un lado a otro, y ahora, como bien explicaban, hubo mucha injerencia en la historia y sobre todo en Latinoamérica de la izquierda, mucha permeabilidad social y económica en muchos países, y ahora se está viendo un viraje, si se quiere decir, hacia la derecha, ¿no? Incluso se está viendo mucho en España con el crecimiento de Vox, por ejemplo. Sí. Y acá en Argentina mismo también. Brasil quiso que no quiere, lo mismo pasó en Chile, bueno, tenemos el ejemplo también de Uruguay. ¿Qué produce estas cosas? ¿Se puede decir un poco que es como el cansancio? En realidad nunca estamos conformes. Si es muy de izquierda, porque es muy de izquierda, si es muy de derecha, porque es muy de derecha. Sí, en el caso de Vox y de todo un resurgimiento del nacionalismo, por decirlo de alguna manera, en Europa, yo creo que tiene algunas raíces diferentes a la que tiene en nuestra América Latina. Hay una pensadora, una intelectual francesa muy reconocida que se llama Chantal del Sol, tiene un libro donde trata precisamente esta temática que se llama Populismo, una defensa de lo indefendible. Y ella toma el término populismo para explicar de alguna manera esta lucha por la identidad, ¿no? Frente al avasallamiento de la globalización y de el espíritu europeísta, por decirlo de alguna manera, sobre las particularidades de las distintas nacionalidades europeas. Y cuidado siempre que cuando hablamos de nacionalidades europeas no siempre tenemos concordancia entre la unidad del Estado y la nacionalidad. El caso de España probablemente sea uno de los más reconocidos o que nos llegue a nosotros por una matriz de afinidad cultural. En América Latina yo creo que tenemos una deuda social que no hemos podido subsanar, a pesar de que el caso argentino es una vez más excepcional, porque Argentina es el único caso de país en el mundo que ha sido un país de primer orden y dejó de serlo. No hay otro caso. Hay muchos países que eran países de segundo orden, es decir, y pasaron a jugar en las ligas mayores en lo que a la producción de riqueza y a estándares de vida se refiere. El caso argentino es el único caso de involución. Entonces, eso lo podemos poner bajo un paraguas. Pero en el resto de América Latina, pendular tiene un juego
muy grande en que la gente está buscando desde hace mucho tiempo salidas a sus problemas concretos, ¿no? Y creo que la salida no está en el pensamiento mágico al cual los seres humanos somos muy afectos. Es decir, hoy por hoy nuestro país tiene una crisis, más del 50% de pobres, más del 70% en el conurbano. Es decir, creer que de esto se va a salir mágicamente, que va a venir un presidente o una presidenta y va a poder generar las condiciones para que en el término de 2 meses desaparezca la desnutrición infantil en la Argentina, bueno, eso es algo muy difícil. Y creer que alguien no va a tener que hacer esfuerzos, eso es muy difícil. Sebastián. Entonces, perdón, porque esto me parece central. Sí. El pensamiento mágico, dejémoselo a la literatura de García Márquez. Hay que ponerse de alguna vez los pantalones largos, llegar a lo que decía Kant, que siempre lo cito cuando estoy con vos, Orlando, porque me lo recordás. Digamos, bueno, asumamos la mayoría de edad y empecemos a trabajar por nosotros mismos. Bien, lo que te quería consultar, Sebastián, en lo que vos decís, en una sociedad que debiera ser más madura, asumir de alguna manera los costos de la transformación. Hoy en día, haciendo un paralelismo, se está discutiendo la cuestión del programa con el Fondo Monetario y el ajuste a la sociedad, pero digo, ¿cuánto de nuestro sistema presidencialista de alguna manera es funcional a esa idea y a la implosión que han tenido a lo largo de la historia los líderes carismáticos y personalistas que de alguna manera a una gran parte de la sociedad lo atraen y finalmente los han votado? Bueno, nuestro sistema efectivamente es presidencialista. Y de instituciones débiles, perdón. Sí, pero más instituciones y partidos políticos débiles y compromisos ideológicos o al menos doctrinarios más débiles todavía. Entonces, tenemos un montón de dirigentes que llegan a su banca con un determinado discurso y luego no tienen empacho en votar absolutamente todo lo contrario que postularon durante la campaña y en gran parte de su vida política. Entonces lo vemos ahí mutando de un partido al otro. Técnicamente se lo denomina tránsfuga, ¿no? Entonces eso también, digamos, que sean permeables a determinadas influencias, no sé, Irigoyen diría actividades conducentes, no sé, es lo que le quita responsabilidades. Nuestro sistema constitucional establece un poder legislativo. Ahora, si el poder legislativo, o sea, el Congreso de la Nación, nuestros diputados, nuestros senadores, fueron pródigos en delegar funciones que estaban reservadas al Congreso, al Poder Ejecutivo, y la sociedad luego no le pasaba factura, y la justicia convalidaba durante mucho tiempo, y la justicia convalidaba. Ahí hay un funcionamiento, digamos, que tiene que ver con el sistema en su conjunto, independientemente del poder que tenga el presidente o del grado que se le otorgue en cuanto a poder el presidente. Vos fíjate Perú, digamos que por vía del Congreso ha destituido una serie de presidentes en este último tiempo, y al actual ya lo tienen contra las cuerdas otra vez. Sí. Digamos, me parece que todo por corrupción, digo. Sí, capacidad moral, corrupción, es decir, vos sabés que la excusa siempre aparece. Entonces, por eso yo digo que la crisis es una crisis de dirigencia, porque vos podés tener un presidente con unas ideas extraordinarias. Este mismo presidente, Alberto Fernández, ¿no? Mañana le presentan el mejor programa económico para derrotar la inflación, pagar la deuda, etc. Él no tiene ya la capacidad política ni la credibilidad de la sociedad para encarar absolutamente nada, desde mi punto de vista, por supuesto. Ha sido muy enfático. Sí, se le va a dificultar mucho poner en orden, por más que tenga la gente adecuada. Bien. Bueno, ¿no? Estaba pensando en eso mismo. Los personalismos en la Argentina posibilitan esto de la polarización y las promesas que vos decías, ¿no? La magia esa en la que todos creemos. Porque tenemos esa sensación, ¿no? De los líderes. Está en nuestro ADN. Claro. Lamentablemente está en nuestro ADN. El personalismo, el liderazgo fuerte. No estamos educados en el respeto a las reglas institucionales. Nos gusta la caudillo. Nos gusta el caudillo. Claro. De ahí venimos, ¿no? Bueno, yo creo que
todavía tenemos enraizado en nosotros el virreinato del Río de la Plata. Pero si seguimos discutiendo federalismo y federales y unitarios en el 2022. Alberdi, Sarmiento, toda esa generación que puso al país ahí en el primer mundo, no pudo hacer raíces culturales como para que el país continúe una civilización y se modernice. Iba en ese camino y bueno, fue decayendo lentamente y volvió a los personalismos y al caudillismo y sigue en eso, porque los líderes que se votan son eso. Yo creo que eso es algo lamentable para nuestro país. No estamos educados en el respeto a las instituciones o a las reglas, como están los países, porque es cuestión de comparar. Los países más avanzados es porque respetan más las reglas institucionales. Pero bueno, es como que esto va de la mano con la estatolatría, lo que yo llamo la estatolatría, el Dios Estado, y que el Estado todo me lo dé. Somos una máquina de peticionar derechos. ¿Por qué? Porque el Estado me lo va a dar, y el que te lo está dando es el contribuyente. Lo estamos nosotros mismos, una pequeña porción cada vez más chica, estamos bancando a una población cada vez más grande que vive de nosotros, del Estado, ¿no? Vive de la sociedad, vive de los que trabajan. Doctor, quiero una mirada, una visión sobre los 90. En el programa anterior entrevistaba al ex ministro del Interior, Corach, que fue una figura de esos años 90, y que para los jóvenes que fueron jóvenes en esa época, recuerdan ese periodo como el periodo que hubo un programa de corte liberal, más allá de las cuestiones políticas del momento. Es una época que sale cara al liberalismo. Y la sigue pagando el liberalismo a esa época. Es más, yo creí que Menem cambiaba realmente, iba a torcer el país, porque más viniendo del seno peronista. Yo dije, si sale del seno peronista, es como que los va a convencer que la mano va por otro lado, por privatizaciones o mayor seguridad jurídica, pero se les mandó, bueno, su personalismo, su ego, su corrupción o su frivolidad. Bueno, hicieron que el gasto público, porque se les fue, no lo pudo ir manejando. Pero eso ya está a fuego, que la década del 90 fue liberal. Los liberales sabemos que eso no fue realmente un camino hacia el liberalismo. Bueno, y es algo que se paga. Y eso también lo pagamos liberales por meterse también, porque por ejemplo el partido de Alzogaray se metió ahí adentro, fue cooptado. Pues como que no supo mantener una independencia, fue cooptado por el menemismo, y entonces, bueno, y eso hay que pagarlo. Bueno, y ahora surgen figuras como la de Milei, que yo puedo compartir con Milei que casi todo lo que dice, menos lo maleducado que es, porque es un ordinario maleducado, escribo nota y he escrito una nota en contra de su forma de ser, pero la forma de Milei es la que atrae a los jóvenes. Produce un efecto positivo sobre la idea liberal. Y se da una paradoja, y lo voy a hacer muy breve. Alzogaray en los 80, en la década del 80 yo militaba en el UCD, después me aparté de la política, que era un liberal más bien clásico, conservador, con un Milei. ¿Qué diría un Alzogaray de un Milei? Y sería bueno preguntar a Milei sobre un Alzogaray. Son dos polos opuestos en su manera de ser, ¿no? Pero pegó muy fuerte Milei. Y eso es lo bueno en los chicos, pero yo espero que no copien esa forma de ser que tiene Milei. Sí. Sebastián, en este contexto en el cual, más allá, como dice el doctor Lita, de la implosión de figuras como Milei, Espert, bueno, refrescan la política de alguna manera con una cuestión liberal, pero los dos grandes coaliciones, los dos grandes espacios son Frente de Todos y juntos, juntos con el cambio. A esta hora, siendo a esta hora de este día. Digámoslo así, porque indudablemente, y vale la aclaración, dentro de la coalición de gobierno. Es Argentina. A ver si salió la carta o no. Eso es lo que tiene nuestro país. Es parte del tango. Vamos a ver si se cohesiona o se rompe o cómo queda configurado. Pero digo, son los dos espacios que hoy gravitan en la política argentina. ¿Crees que hay una posibilidad de consolidar coaliciones en la Argentina o eso es una cuestión aspiracional que solo son coaliciones electorales y no se llegan a sellar como coaliciones de gobierno? Bueno, finalmente la pregunta. Me parece que ahí das en el clavo, Baltasar. En el caso de Juntos estuvo bastante claro
que terminó siendo más una coalición electoral que luego lo que fue su comportamiento a la hora de gobernar, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación, ¿no? Y con el Frente de Todos da la sensación quizá un poco más expuesta por las formas, ¿no? que son importantes en política, particularmente en una república, que digamos no hay un núcleo programático, es decir, el gabinete de Alberto Fernández desde el primer momento se dividió en compartimentos estancos. Ustedes manejan esto, aquellos manejan aquella otra sección, esta otra, digamos, casi sin interacción entre ellas, y con un jefe de gabinete durante mucho tiempo en el periodo de Santiago Cafiero, ¿no es cierto?, donde ninguno le reconocía el rol del ministro coordinador. Es más, se referenciaban con sus líderes políticos partidarios que se encontraban incluso fuera de la estructura del Estado, ¿no? O incluso fuera de la jurisdicción. O alguien puede creer que en el caso de la provincia de Buenos Aires el ministro Larroque responde al gobernador Axel Kicillof. Digo, el ministro Larroque, el ministro de Desarrollo Social, tiene autonomía plena, y si no la tiene per se, la tiene derivada de Cristina Kirchner, y las decisiones de fondo las coordina con Cristina Kirchner, digo, por una cuestión eventual con el gobernador. Pero está claro, digamos, y esto sí es muy propio de los regímenes socialistas, donde la identidad entre el Estado y el partido se superponen siempre, ¿no es cierto? Y en el caso de que exista alguna diferencia, el partido siempre tiene la razón. Sí, es un populismo disfrazado de democracia. Esa es su visión del sistema de kirchnerismo. El populismo en general, bueno, es como lo ha descrito, como lo hemos descrito durante estos minutos, pero está siempre disfrazado de democracia, pero no es una real democracia. Yo creo que estamos en una época muy difícil, con un partido quebrado, con una oposición que no es consistente, que todavía no es sólida, y fíjate, Baltasar y Agustina, todavía Argentina en 2 siglos y pico de vida no logró organizar un sistema de partidos políticos moderno. Son espacios políticos que se unen, alianzas circunstanciales, y como decía recién Sebastián, es la foto del día de hoy. Ni hablar de la metodología de elecciones. No, es un país realmente... Del Paleolítico. Es muy feo que es un país que tiene para tener todo y no lo podamos tener. Bueno, pero ojo que los políticos salen de la sociedad, no son extraterrestres. ¿Cuánto, Sebastián, en tu mirada, te diría histórica, una visión, cuánto de revisionismo tiene la Argentina, los dirigentes argentinos, los que nos están gobernando, los que nos gobernaron? Digo, cuando uno hace un paralelismo con el resto de los países que han tenido una guerra civil, que han tenido un montón de cuestiones, es como que zanjan esas diferencias y proyectan un futuro. Eso es lo que no se ve en la Argentina, una idea de futuro. Bueno, es que hay una gran parte de la dirigencia, no solo política, sino también cultural. Sí. Y aquí retomo totalmente la atinada cita que hace Orlando de Gramsci, ¿no es cierto? Cuando él identificaba que la hegemonía no era solamente coerción, es decir, la fuerza del Estado, sino que también necesitaba del consenso. Y el consenso se lograba a través de la infiltración cultural. Me parece que tenemos mucho de esto de estar en una tensión permanente, de revisar el pasado, de las cosas que nos enfrentan en vez de las cosas que nos unen. Porque esas cosas que nos enfrentan, casualmente en este mes de marzo, probablemente mucha de esa grieta se vuelva a abrir, nos mantiene divididos, y eso es absolutamente funcional a aquellos que quieren mantener este orden actual, porque ojo, hay quienes hacen pingües ganancias económicas, de poder, de honores, digamos, con esta situación actual. Yo creo que a eso responden las formas de Milei. Es decir, yo creo que Milei, que es una persona muy inteligente y muy formada en lo académico, digamos, él logra captar gran parte del público joven, precisamente porque hay una situación de hartazgo en un sector social, ¿no es cierto?, que ya no quiere, digamos, que está cansado de los buenos modales, que está cansado de María Eugenia Vidal,
¿no? Sino que lo representa, digamos, alguien que saque un poco la bronca que tienen adentro y que por eso dice, bueno, esa persona me representa. Y eso también, no es bueno a largo plazo. Se nos está yendo el tiempo. Inciso, también me parece que esa generación son hijos de padres que hace 40 años que vienen renegando con el país y los vienen escuchando otra vez lo mismo. Esta ya la viví, esta ya la viví. Entonces también me parece que esa generación es producto de esas familias, de esos padres, de clase media. No tengas ninguna duda. Y otro dato que no es menor y que es muy preocupante, que tiene que ver que los hijos de la clase media se están yendo. También. Así es. Dato ni hablar. No es un dato menor, muy preocupante. Y es muy razonable que sea. Es muy razonable. Claro. Bueno, Balta, después de la tanda en el próximo bloque vamos a tener una entrevista muy interesante, ¿no? Muy interesante con Carlos Melcoñán, economista, para hablar un poco de la visión, de comprender a nuestra incomprensible economía argentina. Intentarlo, por lo menos, ¿no? Intentarlo. Un aporte técnico que de alguna forma nos dio en la Expo Agro que pasó días atrás. Así que en minutos, Carlos Melcoñán. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. Bueno, ahora sí, en el marco de lo que fue Expo Agro, Agus, muchas estuvimos visitándola todos los días prácticamente todos los días y bueno, hemos dado con Carlos Melcoñán, el economista, porque de alguna manera es un hombre de consulta y mucho de eso dice en la nota que vamos a compartir con el público, pero sobre todo tratar de dilucidar qué está pasando y la proyección para adelante en el medio de lo que se discute del Fondo Monetario. Bueno, el tema de la guerra, que como él siempre dice, ¿no? La guerra está lejos, pero nos afecta de cerca, sobre todo a la Argentina, ¿no? Viste que a nosotros todos nos afecta. Todo en un mundo interconectado y globalizado, por las dudas, las gripes del mundo son, los resfríos del mundo son nuestras gripes. Así que finalmente, ahora sí, Carlos Melcoñán con todos ustedes. Bueno, estamos aquí con Carlos Melcoñán de Expo Agro. Gracias por esta entrevista, Carlos. Bueno, muchas cuestiones para hablar con usted, pero sobre todo en su último libro, Cantar la Justa, habló de que el déficit ni fiscal ni externo no es malo ni bueno, pero en definitiva se necesita una solución para el problema fiscal de la Argentina. Sí, porque digamos, no es malo ni bueno, que he querido decir mientras tengan financiamiento. Cuando no tienen financiamiento o es endeudamiento o inflación. Entonces, decididamente hay que aprender la lección y mientras no tengamos financiamiento no tener más ningún tipo de déficit. Bien. Carlos, ¿cómo está encarado la cuestión del programa con el fondo? Digo, ¿hay algo creativo o es más de lo mismo? Es más de lo mismo, es menos de lo mismo, porque habitualmente, dado que es un acuerdo por resignación para patear para adelante, no se han demandado ni las cosas que habitualmente incluye un acuerdo de esto. Por eso, a priori parece lindo, porque uno no tiene que hacer ninguna reforma, pero vamos a seguir en la misma. Por último, Carlos, el tema de la guerra con Rusia, con Ucrania, ¿cuáles serían los impactos? Entiendo que va a tener que ver con el trigo. Por ahora negativo, porque ganás por commodity, pero perdés mucho por el gas. Claro, de cara a un invierno que se nos viene, ¿no? Claro, entonces por el momento negativo. Hubiera sido mejor no tener guerra que tenerla. Siempre. Bueno, pasó la nota de Carlos Melcoñán, Agus, y bueno, las referencias en el marco de las consultas, ¿no? Sí. El tema de la guerra que obviamente cambió todo, de todo plano, social, económico, y los impactos que son aún desconocidos, pero que claramente lo vamos a tener.
por Bueno, hay una reconfiguración, producto de la guerra obviamente, del comercio, sobre todo de las commodities, el tema del gas, la suba del precio del petróleo, los cereales, que eso nos impacta a nosotros directamente. Recordemos, se viene el invierno, no vamos a saber qué va a pasar con el gas, espero que tengamos, lo vamos a pagar más caro seguramente. Bueno, y de la mano de todo esto, sí, hay una reconfiguración de a quién pedirle, a quién comprarlo, no solo en la Argentina, sino de todo el mundo, ¿no? Sí. Cambian los proveedores no en el solo comercio. La cuestión del cambio de los proveedores y de la matriz de alguna manera que se impone en cuanto a nuestras necesidades de abastecimiento energético, sí, sino también la realidad, bueno, del costo que vamos a pagar. Se pagaba $10 por millón de BTU, la guerra ha hecho que salte a $60 por millón de BTU, sí, y eso es la necesidad de más dólares. Nosotros estamos muy escasos de dólares. El gran problema de la Argentina es que no genera dólares. Entre otras cuestiones, todo lo que hay en torno al run, a las tensiones que de alguna manera se están viendo en el sector del agro, que en algunos casos quieren volver a las protestas, frente a lo que ha sido la suba de las retenciones. Sí, del 31 al 33%. Del 31 al 33%. En esta nuestra guerra contra la inflación, ¿no? Entre las propuestas de Alberto Fernández. Nuestra guerra doméstica, digamos así. La cuestión de la necesidad de dólares, la inflación, la necesidad de contener precios y recetas que ya conocimos. En todo eso se enmarca nuestra guerra doméstica, la guerra del gobierno nacional. Y bueno, la realidad es que muchos analistas privados hablan de un piso para este año de inflación del 50%, es decir, el techo del 2021 es el piso del 2022. Por eso muchos gremios están cerrando en provincias, sobre todo de empleados públicos, acuerdos de paritarias del 43-45% hasta mediados de año, en el cual se prevé una revisión, porque indudablemente la espiral inflacionaria está impactando y mucho. En la Argentina, una canasta familiar para una familia tipo, para cubrir necesidades básicas, está en 80.000 pesos por mes, digo, para no ser pobre. Entonces, digo, la espiral y la inercia inflacionaria es cada vez más fuerte. No dejamos de imprimir. No dejamos de imprimir. El plan platita en la calle electoral tiene su correlato, digamos, en la situación económica. Sí, por supuesto. Y bueno, en ese marco, tensiones políticas y demás que hacen como más difícil la situación, con lo cual también hay que aclarar, comentar una mirada que también lo hicimos en el anterior bloque. Digo, se lo preguntábamos a Melconian, el acuerdo con el Fondo Monetario o el programa con el Fondo Monetario es un programa que nada tiene de creativo, es un programa que es más de lo mismo, porque el Fondo Monetario tiene la misma receta para todos los países, todo así, es ajuste fiscal y ajuste monetario. Sí. Es decir, no tenía en 2 años de negociación que se debió de alguna manera haber impreso, una negociación con el Fondo Monetario. Sí. En tiempos de pandemia no se hizo, negociar en otras condiciones, había que evitar el default. Se logró en un acuerdo con la oposición. El problema es que no se llevó un programa económico que marcara la cancha. Es decir, ¿hubo alguna vez un programa económico? Esa fue quizás la pregunta. Tal vez este gobierno no, pero bueno, la Argentina ha tenido programa económico. No, digo ahora, en estos últimos años, ¿no? En lo que va del gobierno. No lo ha habido, indudablemente, y esas son las señales que están pidiendo los privados, que están pidiendo, digamos, la sociedad, y es lo que hay. Y que la señal que nunca llega, yo creo que es la que estamos pidiendo todos, que es el recorte del gasto público. Así es. Que tampoco está dentro de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Tal cual. Tampoco se prevé nada en materia de inversiones, es clave para el crecimiento. Pero lo que sí se prevé y nos están marcando es, de alguna manera, que termina esta nota, estos comentarios con Melconian, y ahora sí damos por cerrado la entrevista finalmente con Melconian. Con Carlos Melconian. Y a renglón seguido, bueno, nos vamos a ir a la última pausa del programa y cuando regresemos ya la despedida con los comentarios finales. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos. Donde compartimos. Donde nos unimos. Donde trabajamos. Donde vivimos.
Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate. Bueno, una noche heterogénea, diversa, pero sobre todo enriquecedora desde la información. Siempre muy, muy interesante de todos los entrevistados. La verdad que hemos tenido de todo, como siempre, como te gusta decir a vos. Así es, hemos tenido de todo y por supuesto lo más importante es su acompañamiento, porque bueno, como lo dice el Graf, estamos en redes sociales, tenemos San Nicolás Debate, estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en todas las redes sociales. No hay excusas para no ver el programa. Estamos en todos lados. En todos lados y sobre todo en Canal 2 San Nicolás de hace 28 años con este ciclo. Queremos acompañarlos y que nos puedan acompañar en este ida y vuelta durante todo el año con esta nueva propuesta, con la producción local y sobre todo lo más importante que es provocar el pensamiento, que es lo que buscamos. Sí, hoy en un feriado, un día más tranquilo, ¿no? Un día especial. Sí, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Que nos encuentra en un momento para la reflexión, donde debiéramos en Argentina incorporar más el sentido estamos. de la reflexión, ¿no? De lo que Por nos reflexionar. pasó y sobre todo a dónde queremos ir, que debiera ser la visión de los dirigentes en la Argentina y nosotros como sociedad. Exactamente. Todos somos la República de alguna forma. Así que bueno, te quiero agradecer mucho el acompañamiento. No, por favor, un placer siempre, Balta. Muchas gracias. Y usted, muchísimas gracias por acompañar el ciclo. Nuestras repeticiones son el sábado a las 22 horas, el domingo a las 18:30 horas y nuestra cita el próximo jueves a las 22 horas. Hasta la próxima semana. Chao, muy buenas noches.